Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Vamos a continuar con lo que nos quedamos la última vez de la sesión. Y bueno, ahora vamos a ver la colocación de sonda nasoesofágica y nasotraqueal. Bueno, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, hay muchas circunstancias durante procedimientos donde necesitamos colocar estas sondas. Básicamente, la sonda de alimentación nasoesofágica pues es muy común, sobre todo en gatos. Y la nasotraqueal también se utiliza mucho para dar oxígeno cuando el paciente necesita en diferentes cantidades. Eh, ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues el instrumental general y la sonda Foley, que son unas sondas que son, bueno, son como un tubito y al final del tubito tiene la misma burbujita como las ondas endotraqueales para poder inflarla y que no se vaya a regresar. Se puede inflar con agua o se puede inflar con aire. Generalmente depende del tiempo que va a estar presente ahí la sonda. Si van a ser por más días, se recomienda con agua. Si va a ser un momento nada más, se recomienda con aire. La anatomía quirúrgica, bueno, pues la nariz, los cornetes y la faringe. Básicamente las dos entran por la nariz. Hay que girar, bueno, no girar, levantar un poco, estirar la nariz hacia dorsal para que pueda introducirse la sonda. A las personas que les han hecho las pruebas de COVID, bueno, pues generalmente la muestra se recoge de los cornetes, entonces pues sí sienten casi que llega al etmoides, el cotonete. Recordemos que el etmoides es el hueso que divide la cavidad nasal de la cavidad craneana. Sin embargo, en los perros y los gatos que no sean brachiocefálicos, pues no es tan complicado. En los brachiocefálicos, razas brachiocefálicas como los persas, como los pug, como los bulldogs, sí se batalla un poquito más, pero pues haciéndolo con práctica, muchas veces pues es más fácil. Entonces, ¿qué vamos a considerar prequirúrgicamente? Bueno, pues va a haber siempre o generalmente una desnutrición, porque por lo cual vamos a necesitar dar esta nutrición asistida en el caso de la nasoesofágica y necesidad de oxígeno en el caso de la nasotraqueal. Pruebas de laboratorio, bueno, pues las necesarias de acuerdo al caso, radiografía, hemograma, química sanguínea, etcétera. Recordemos que estas ondas, esta colocación de sondas, pues no es como una cirugía como tal, pero sí se ve en el área de cirugía, pues porque se necesitan hacer varios procedimientos. Se recomienda analgésicos, no se recomienda anestésicos más que cuando sea muy agresivo el perro y no en la nasotraqueal, porque bueno, pues si lo vamos a anestesiar, pues entonces le ponemos una endotraqueal, que es la que ya hemos visto anteriormente, sin problema. Entonces, más bien se necesitaría sedar, sobre todo para introducir la sonda por la nariz y ya después la vamos guiando. Este, de cúbito external, como si fuéramos a colocar una sonda endotraqueal, pero pues esta posición es la que se necesita. Se introduce la sonda por la nariz, dirigiéndosela hacia dorsal, como les había comentado. Al llegar a la faringe, aquí ya podemos utilizar el laringoscopio para podernos guiar. Continuar directo, si va a ser para el esófago o si va a ser para la tráquea. Si tenemos que utilizar más el laringoscopio para poderla dirigir y obviamente va a haber un reflejo de la tos cuando vayamos a introducirlo a la tráquea. Sin embargo, hay pacientes que pueden llegar a estar en semicoma o poquito inconscientes. Entonces ahí se recomienda, por ejemplo, para la traqueal, unas gotitas de agua a través de la sonda para provocar el reflejo de la tos y estar seguros que estamos en la tráquea, para el caso de la nasotraqueal. Eh, Se mide, por ejemplo, la del esófago para ver hasta dónde la vamos a introducir. Eso también se hace con el estetoscopio esofágico, que ya lo hemos mencionado también en algunas ocasiones. El estetoscopio esofágico, pues es un estetoscopio común, que donde está la campana, se le retira la campana para colocar como un tubo. Y ese tubo lo pueden comprar en cualquier lugar de venta de accesorios médicos de uso humano y podemos estar huyendo el corazón de forma rutinaria. El estetoscopio esofágico lo vimos en anatomía cuando veíamos las partes del esófago. Recordemos que el esófago se divide en cervical, torácico y abdominal. El torácico es donde se coloca a nivel del
del corazón para poder estar escuchando los pulmones y el corazón. Entonces, lo mismo se hace para el esofágico porque ahí vamos a estar alimentando al paciente. Recordemos, la sonda nasotraqueal es para administrar oxígeno, la sonda nasoesofágica es para administrar alimento. Ahora, ¿cuál es el alimento que se recomienda en estos casos? Bueno, pues son unos patés de alimentos comerciales. Se pueden diluir en agua para que sea más fácil pasar por la sonda y siempre enjuagar la sonda, siempre, porque se les tapa la sonda y hay que volver a hacer todo el procedimiento. Entonces, si tenemos un animalito que no está comiendo, que lo necesitamos nutrir, como les digo, sobre todo en gatos es bien importante por la lipidiosis hepática. Un gato siempre debe de estar comiendo todos los días, no puede pasar varios días sin comer porque entonces tiene este problema de la lipidiosis hepática. Y si nosotros lo hacemos sin enjuagarlo, se tapa y nos vamos a meter en muchos problemas con el propietario o con el médico con el que le estén ayudando. Entonces siempre enjuagarla antes de volverla a tapar. Hay que colocar collar isabelino, porque si no el gato o el perro se lo quita, la sonda. Enjuagarla, como les digo, y revisar con gotas de agua para ver si está si queremos poner una nasotraqueal, pues y tose, estamos bien. Si queremos poner una nasoesofágica y tose, quiere decir que está mal, porque imagínense, le empiezan a administrar alimento a la tráquea, pues broncoaspira y se muere. Entonces es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado con esto. Otra de las cosas que es importante mencionar es que la sonda se puede o sea, se pone en la nariz y se sutura en la parte dorsal de la nariz en la piel, se puede poner otro punto en la frente y luego posteriormente para atrás para que no le esté estorbando ni para la vista ni para la maniobra del gatito y obviamente con su collar isabelino. Espero que haya quedado claro estas dos técnicas de las ondas. Luego tenemos los abordajes para el esófago. De instrumental vamos a utilizar el instrumental general, una sonda esofágica y anatomía quirúrgica, pues el esófago, como les decía, se divide en tres partes: cervical, torácico y abdominal, y la tráquea cervical. Las consideraciones prequirúrgicas, pues tiene que haber ayuno para evitar que vaya a vomitar. Gabinete y laboratorio, pues dependiendo de la patología, si es un tumor, si es un cuerpo extraño. Generalmente se aborda el esófago por cuerpos extraños. Hay que realizar radiografías, de preferencia con medio de contraste, para poder identificar dónde está la lesión o la obstrucción. Anestesia general, no gilacina ni medicamentos que pueden llegar a provocar el vómito. La dexmedetomidina también puede llegar por ser alfa 2, pero no tanto como la gilacina. Se coloca al paciente de cúbito dorsal y bueno, se incide el cuello, se localiza la tráquea para no romperla, para no incidirla. Recordemos que dorsal a la tráquea está el esófago. Podemos estar moviendo, o alguien nos puede estar ayudando moviendo el esófago hacia rostral y hacia caudal, hacia rostral y hacia caudal, para poder identificar el esófago, el tubito del esófago. Recordemos que el esófago está aplanado ventrodorsal. No van a encontrar un tubo como tal, sino van a encontrar como un pliegue, como un popote que le absorben y le tapan del otro lado, que se pega. Así lo van a encontrar. Entonces la sonda nos va a servir mucho para identificar la estructura. Esto también se hace en la uretra, cuando van a hacer una uretrostomía. Con la ayuda de la sonda identificamos. Recordemos que los músculos brachiocefálicos y sus divisiones nos pueden llegar a confundir. Hay que tener mucho cuidado de no cortarlos, estos músculos, porque puede llegar a haber mucha sangre y puede ser doloroso posquirúrgico para el paciente. Entonces, ya que identificamos la sonda, disecamos con roma. Recordemos que si este es un tejido, estas son las tijeras. Lo que hacemos es meter y abrir, meter y abrir. Esa es la disección roma, es la que se recomienda para disecar el esófago. Luego ya se hace la esofagostomía, que es abrir. Recuerden que tomía es cortar, como anatomía, que es ana a través de, tomía, cortar, gastrotomía, cortar el estómago, penectomía, cortar el pene, esofagostomía, cortar el esófago para sacar el cuerpo extraño o el tumor o lo que sea. Sutura absorbible de continua de mucosa, y puede ser un Cushing o un Cornell para la serosa. Recordemos que la mucosa es la más interna y la serosa es la más externa, y el Cushing y el Cornell
son patrones de sutura invaginantes. Esto quiere decir que al momento de que nosotros jalamos, se va como a introducir el tejido para evitar que que vaya a haber una salida del contenido posterior de que esté comiendo, que se le vaya a salir al espacio subcutáneo entre el esófago, la tráquea y los músculos y la piel. Postoperatorio se recomienda ayuno de 12 horas y dieta blanda por 15 días. ¿Por qué por 15 días? Porque es el tiempo que se tarda en recuperar el esófago. Imagínense si se come una croqueta muy rápido, puede llegar a rasgar un poco donde está la herida quirúrgica y echarnos a perder la cirugía por un mal manejo postquirúrgico. Entonces ese es el abordaje a esófago. Luego tenemos la gastrotomía. Recordemos que una gastrotomía pues es abrir el estómago para sacarle algo. Ajá. Se necesita instrumental general, recordando nuevamente que el instrumental general pues se divide en diéresis, hemostasis, sutura, gasas, etcétera. Anatomía quirúrgica, pues el estómago, recordemos que está del lado izquierdo del paciente, se encuentra formado por varias partes, que es la curvatura mayor, curvatura menor, cuerpo, fondo, píloro, cardias, y la irrigación viene de la arteria gástrica que viene del tronco celíaco que viene directamente de la aorta abdominal. Espero que se acuerden de eso, es importante para la cirugía. Porque si suturan el tronco celíaco, pues ya dejaron sin irrigación a otros órganos, no nada más al estómago y se les va a morir el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, Ayuno en la medida de lo posible. ¿Por qué en la medida de lo posible? Porque a veces es una urgencia o tenemos que actuar rápido porque puede ser muy peligroso lo que se pudo haber comido el animal. Por ejemplo, pilas. Cuando se comen pilas, en videos aquí mismo en YouTube hay un video de intoxicaciones donde se menciona que sí es mejor la gastrotomía que hacerlo vomitar por lo que puede llegar a irritar el esófago. Pilas me refiero a baterías, AA, AAA, etcétera. Pruebas de gabinete y laboratorio, pues hemograma, química sanguínea, dependiendo de lo que estén buscando, dependiendo del diagnóstico diferencial. Anestesia general, otra vez evitar gilacina. En todo lo que es tracto digestivo se recomienda no utilizar la gilacina por las posibilidades de vómitos. Este, Recordemos que podemos utilizar la gilacina en cualquier otra cirugía, y si vomita, pues estamos listos con la sonda endotraqueal para evitar una broncoaspiración, pero para eso se le recomienda al propietario que tenga al paciente en ayuno. Colocación del paciente de cúbito dorsal. La técnica pues es la línea alba de craneal hasta el cifoides y buscamos de la cicatriz umbilical hasta el cifoides. Si es muy craneal esta herida, hay que tener mucho cuidado de no perforar el diafragma cuando empecemos a incidir el cifoides, bueno, hacia el cifoides, perdón. Del lado izquierdo vamos a localizar el estómago, hay que aislarlo completamente con compresas, porque no podemos arriesgarnos a que pase contenido gástrico hacia el peritoneo, porque entonces podemos tener una peritonitis y pues en lugar de solucionar el problema lo estamos empeorando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, jóvenes. Entonces se aísla el estómago, se abre el estómago donde vean ustedes menos irrigación, puede ser en el fondo, pero generalmente se recomienda en el cuerpo, por el alimento posterior que va a estar consumiendo. Entonces ya se incide, se obtiene el cuerpo extraño o el tumor que estábamos viendo, etcétera. En caso de ser necesario, por ejemplo, si sospechamos de un tumor, pues aquí lo más indicado antes de la gastrotomía sería una técnica no invasiva con endoscopía. Hacerle una endoscopía y de ahí tomar la muestra. Recordemos que siempre hay que tratar de ser lo menos invasivos hacia el paciente. Sin embargo, si es un tumor muy grande, que no nada más queremos tomar una muestra, sino también quitar la masa o quitar una gran parte, pues entonces sí se puede hacer una gastrotomía, dependiendo de cada caso. Pero siempre tratar de ser lo menos invasivos posibles. Eh, entonces ya después se suturan los puntos separados o continuos con mucosa, con sutura absorbible. Y en la serosa se puede hacer Cushing o Cornell. En algunos casos el estómago está muy inflamado y es friable, eso quiere decir que se puede desgarrar, por lo tanto tenemos que poner los puntos separados, poner muchos puntos muy continuos,
Y esto, bueno, también lo hace hacerlo con sentido común. Muchas de las cosas de la cirugía ustedes lo encuentran en los libros, sin embargo, muchas veces mejor deciden ustedes por sentido común realizar las cosas porque no todo como viene en los libros a veces se presenta durante la cirugía. Em, el posoperatorio, bueno, pues se recomienda dieta blanda también por 15 días o hasta por un mes. Antibióticos que incluyen el metronidazol para los anaerobios y mucho omeprazol, mucho omeprazol. A 0.7 miligramos por kilo cada 12 horas o cada 24 horas, es mejor cada 12, por 7 8 10 días por la irritación que se genera en el estómago. Sí se recomienda ese ácido clorhídrico que está afectando en la herida o que puede llegar a afectar la herida, perdón, disminuirla con omeprazol, con antiácidos, con este de bomba de protones. Luego tenemos la dilatación y vólvulo gástrico. La dilatación y vólvulo gástrico es una cirugía de emergencia que se tiene que hacer muy rápido y que se tiene que tener el equipo necesario para poderla hacer. Si no, mejor remítanlo a otro lugar. Generalmente esta enfermedad, que muchos de ustedes ya la conocen, si no la pueden leer un poquito, pues es una enfermedad que se da en razas grandes por comer muy rápido, por tragar aire o por hacer ejercicio después de comer. Entonces, eh, gira el estómago y empieza a haber fermentación, empieza a aumentar el volumen del abdomen por el tamaño del estómago que está creciendo por el gas y empieza a presionar lo que es la aorta, empieza a presionar lo que es la cava y esto desencadena un desorden metabólico que puede llegar a ocasionar la muerte, no en ese momento, a veces hasta 2 3 días después. Entonces esto es importante que se le mencione al propietario porque el perrito se va muy contento y a los 2 días se muere. Entonces sí es importante mencionárselo. Obviamente se tiene que hacer la cirugía, pero el riesgo sí es un poquito alto. Se necesita instrumental general, la anatomía quirúrgica, pues estómago y su irrigación. Consideraciones prequirúrgicas, hay que tratar de sondear al paciente ya cuando esté anestesiado, meter una sonda como pues, generalmente se utilizan algunas de equinos, como esta enfermedad se da en perros grandes, las ondas para potrillos, para cólicos, se pueden utilizar para perros, para la torsión y volvulo gástrico, entonces se sondea y se trata de descomprimir el abdomen. Recordemos que como giró el estómago, hay veces que no pasa la sonda y entonces lo tenemos que hacer con una aguja sobre el lado izquierdo para descomprimir y que sea más fácil el abordaje. Gabinete y laboratorio, pues rayos X obviamente para detectar que sí efectivamente se trata de una torsión y volvulo gástrico y no entrar a ciegas. Medición de lactato para ver el pronóstico. La medición de lactato nos ayuda mucho para ver el pronóstico de este tipo de cirugías. Obviamente hemograma y química sanguínea, definitivamente como salga tenemos que entrar, pero aquí hablamos de los riesgos quirúrgicos. La anestesia se recomienda cepromacina dentro de los sedantes, porque recordemos que la cepromacina también se utiliza como antiemético. Si el paciente convulsiona, no usar la cepromacina porque promueve la presencia y la aparición de procesos convulsivos. Se coloca al paciente de cúbito dorsal. La técnica por línea alba tiene que ser una incisión muy grande. Se corrige el vólvulo, o sea, desdoblamos el estómago, deshacemos los nudos, porque acuérdense que adelante y atrás del estómago, en el cardias y en el píloro, es donde va a estar la torcedura, entonces lo destorcemos y en ese momento ya un ayudante puede colocar ya, meter ya, perdón, la sonda hasta el estómago porque el nudo a veces impide que pase la sonda. Entonces ya lo puede meter, sacar todo el contenido. El contenido a veces se tiene que hacer como cuando sacan gasolina de un coche. Con todo el valor de que son bien profesionales, hacen succión a la manguera y luego la bajan para que empiece a salir todo el contenido. Ha habido experiencias donde pues se llegan a tragar el contenido gástrico los clínicos, lo cuentan chistoso, pero ya cuando digo a mí no me ha pasado, pero a amigos y amigas sí. Y pues dicen que sabe como a croquetas con sangre, entonces no les recomiendo que lo prueben. Háganlo con cuidado, pero sí háganlo para descomprimir el estómago, para que el cirujano pueda trabajar muchísimo más cómodo en ese estómago. Ya que lo corrigieron, lo colocan anatómicamente en su lugar.
el aumento en su lugar y hacen una gastropexia. ¿Qué es la gastropexia? Bueno, básicamente se trata de hacer una incisión como un ojal en el estómago. Vamos a ver si se alcanza a ver. Si este es el estómago, sí, sí se alcanza a ver. Entonces lo que ustedes van a hacer es como un ojal, aquí así, de cerosa. Nada más van a quitar la cerosa. Ajá. Y luego en el peritoneo parietal hacen otro ojal. Ajá. Hacen otro ojal y los unen. Los unen con sutura para que quede pegado, digamos, suturado el estómago hacia la cavidad, hacia el peritoneo parietal. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de que no se vaya a volver a girar. En muchos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, cuando hacen una ovariohisterectomía por electiva para que no se cruce la perrita, aprovechan en las razas grandes y hacen la gastropexia preventiva para torsión y vuelvulo gástrico. Entonces, pues esta es la recomendación. Hay muchas técnicas, hay otras técnicas que lo que hacen es este, hacer como un puente y otro puente por acá y lo meten. Hagan de cuenta que es bueno, tenemos una hoja y le hacen unas incisiones así a la cerosa. Ajá, y por aquí meten mi dedo, hagan de cuenta que este es el estómago. Y lo que van a hacer es meter, hacen esta incisión en la cerosa, hacen este puente y toman un pedazo del peritoneo y entonces hacen como otro puente para que quede sujeto el peritoneo al estómago. Creo que sí quedó claro. A mí se me hace un poquito más complicada, pero es como más fuerte. Ajá. Y entonces bueno, pueden hacer esta técnica de los ojales. Si se les vuelve a hacer la torsión, pues entonces hacen la otra, pero dudo mucho que un perro sobreviva a dos torsiones gástricas, pero puede ser. Este. Se evalúan otros órganos abdominales, tenemos una incisión de medio perro, entonces hay que ver cómo está el vaso, cómo está el hígado, cómo está el páncreas, etcétera, intestinos. Sobre todo el vaso porque a veces hay mucha congestión y necesitamos hacer la esplenectomía también. Eso también es más riesgoso, pero pues a veces se necesita. Y bueno, pues vamos a suturar abdomen, piel de forma rutinaria. Y el posoperatorio pues también es dieta blanda, medir el lactato, aquí es lactato, medir el lactato cada 48 horas para ver cómo sigue. Hemogramas, antibióticos y obviamente restricción de ejercicios y la dieta blanda muchas veces al día, pocas cantidades para que no se cargue el estómago. Afortunadamente el estómago no se abre más que la serosa, entonces ahí no hay tantos riesgos de otras cosas, pero sí es una cirugía muy complicada en cuanto el previo a destorcerlo, lo de la sonda, todo eso sí se necesita mucha gente que ya sepa manejar toda esta situación y pues hacerlo de forma correcta. Luego tenemos la gastropexia incisional. Pues hagan de cuenta que es la misma. Generalmente se utiliza el instrumental general, pinzas intestinales y las mismas, lo del estómago. Si es gastropexia preventiva, como les decía que se hace cuando es la VH. Gabinete y laboratorio básico, anestesia igual a cipromacina. De cúbito dorsal se identifica el píloro y ahí es donde se hace estos ojales que les mencionaba. Del tamaño del ancho del duodeno, eso se me olvidó decirles, es más o menos del tamaño del ancho del intestino delgado, es del tamaño que tenemos que hacer estos ojales, incidir el peritoneo y también se puede a la fascia del recto abdominal y sutura continua. Bueno, esto es como si no tuviera la torsión, pero es lo que se hace como después. Hay veces que en las cirugías de torsión y vólvulo gástrico lo colocan en su forma original correcta y no hacen la gastropexia, entonces pues sí hay riesgo, ¿verdad? También depende mucho de las condiciones anestésicas. Si el paciente ya está despertando, pues nada más lo corregimos, este, lo corregimos y ya.
pero sí se recomienda aunque sea poner unos puntos de sutura con sutura no absorbible para que ahí se queden de por vida y no se doble sin hacer la técnica de los ojales. Pero también depende de la edad del paciente y bueno, de cómo ustedes vayan analizando la situación clínica. Este, luego tenemos luego tenemos la enterotomía. ¿Y qué es la enterotomía? Bueno, la enterotomía es cortar el intestino para sacar algo. Aquí tenemos de instrumental el instrumental general y las pinzas intestinales. Generalmente este instrumental se necesita pues a veces hasta dos instrumentales porque en cuanto se contamina uno de abrir el intestino pues hay que cambiarse de guantes, de instrumental, campos, todo para el cierre y después de lavados peritoneales en caso de que ustedes crean que haya entrado algo de contenido intestinal en el paciente, que esta cirugía sí es muy común y obviamente también mucho metronidazol. Entonces se necesita instrumental general, pinzas intestinales. Las pinzas intestinales son unas pinzas largas que pueden presionar el intestino pero son muy suaves, no presionan tanto. Sin embargo, es mucho mejor que las pinzas intestinales un ayudante, porque la fuerza que puede ejercer una persona sobre los intestinos es muchísimo menor y lo controlan más que las pinzas intestinales. Sin embargo, bueno, pues hay veces que no se cuenta con tantos ayudantes. Este, anatomía quirúrgica, pues saber cómo está el intestino delgado o el grueso. Generalmente donde se atoran es en el intestino delgado o en el área de transición del intestino delgado y grueso, que es la válvula ileocecal. Este, y bueno, también arterias mesentéricas, que son las que dan la irrigación al intestino, ya sea la mesentérica craneal al intestino delgado, la mesentérica caudal al intestino grueso, que eso también ya se lo saben. Consideraciones prequirúrgicas, dieta y antibióticos, pruebas de gabinete, radiografía y hemograma o ultrasonido para ver si hay, por ejemplo, intususcepción o un cuerpo extraño y para qué van a hacer la enterotomía. Se recomienda la anestesia cepromacina y anestesia general, colocación del paciente de cúbito dorsal. Hay que incidir la línea de la cicatriz a través de la cicatriz umbilical hacia craneal o hacia caudal, dependiendo de donde estemos pensando que está el problema, si intestino grueso o delgado. Identificar el lugar a incidir, pinzar con ver dónde está el defecto, dónde está la obstrucción, dónde está la pelota, dónde está el hueso, dónde está el tumor. Ya que lo identifiquemos, bueno, pues vamos a poner las pinzas adelante y atrás, craneal y caudal al defecto, y entonces ya hacemos la enterotomía, ya cortamos entonces el intestino, lo incidimos, obtenemos el cuerpo extraño o la muestra o quitamos el tumor, lo que sea, y vamos a suturar separando la mucosa y la serosa. La mucosa con puntos continuos y la serosa con Cushing. O bueno, también pueden ser separados. Y el posoperatorio, dieta blanda y antibiótico. En el caso de que no haya necrosis en el intestino, se puede hacer la enterotomía. En el caso de que haya necrosis, entonces sí se tiene que hacer la enterotomía término terminal con anastomosis, que quiere decir que vamos a volver, este es el intestino, cortamos aquí está el defecto, cortamos aquí, cortamos acá y volvemos a pegar los dos intestinos. Esto es a veces muy peligroso cuando son mucho el tramo que se tiene que cortar o son varios tramos. En obstrucciones lineales, como cuando se comen hilos, hay veces que necrosan en diferentes puntos del intestino, del tracto intestinal. Entonces tienen que cortar dos o hasta tres o más trayectos. Son cirugías muy largas, muy peligrosas y con pronóstico muchísimo más reservado que una simple enterotomía, que nada más sacan el cuerpo extraño de la pelotita y listo. Ajá. Las fístulas perineales, bueno, hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pueden ver videos de cómo se hacen estas cirugías. Recuerden que estos videos es para que más o menos se den una idea de cómo se hacen las cirugías, las consideraciones que hay que hacer. Y cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, me pueden mandar mensaje aquí mismo en el aula virtual, o a mis redes sociales. Muchas gracias y estamos en contacto.